crees que Felipe Calderón no supiera? ¿No supiera sobre Genaro García Luna, sobre sus delitos, sobre sus pecados? Lo que me parece grave es que hoy que sabemos todo lo que hubo en ese sexenio, Felipe Calderón esté calladito y no asuma su responsabilidad. Te voy a decir por qué es importante, porque nunca antes había estado sentado en un juicio como el que estamos viendo un secretario de Estado de México en ninguna circunstancia en los Estados Unidos. Es que era una persona que empezó delinquiendo, según lo que sabemos por quienes han estudiado su vida. Y de delinquir se fue acomodando pues, en las corporaciones y llegó hasta donde hoy lo vemos. Todo mundo encumbró a este personaje, desde Vicente Fox, después Felipe Calderón. Es decir, la propia Unión Americana encumbró y elogió a este hombre. ¿Cómo es que ahora estarán todos haciendo leña del árbol caído? Los permisos, lo permisivo que fue Genaro García Luna con el trasiego de drogas de un país al otro, pues fue aquí, fue con los cárteles mexicanos, que son delincuentes, pueden decir lo que quieran, pueden embarrar a quien sea. El tema es también qué pruebas van a mostrar. Me escandaliza, por ejemplo, escuchar que integrantes del crimen organizado se vistieran de AFIS y participaran con él en los operativos para atacar a cárteles contrarios a los que él protegía, o que él como secretario de seguridad fue secuestrado por uno de los mandos de un cártel para preguntarle por quién estaba. Genaro García Luna no se apareció en ese operativo, era el responsable de la Agencia Federal de Investigación, pero no quiere decir que él haya estado ahí. ¿Qué tuvo que ver en ese operativo que se manipuló? No lo sé. Le han preguntado, por ejemplo, si él tenía vínculos con los cárteles, lo negó siempre. Del caso Cases nunca quiso hablar, simple y sencillamente dijo que los medios solicitaron una recreación, cosa que no es verdad. Yo fui una víctima de sus arbitrariedades, pero de las menores, de los menores de sus pecados, que era manipular la verdad. Lo vi a él de lejos cuando entró a la sala donde está siendo ahora juzgado. Lo vi demacrado, lo vi flaco, lo vi muy distinto a como lo habíamos visto por lo menos en las pantallas antes. ¿Va a salpicar el juicio a Genaro García Luna? ¿Va a salpicar a Felipe Calderón? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la Revolución del Debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Ustedes lo saben y lo saben muy bien. Hay que compartir, darle like a estos videos, generar conversación. Vamos a hablar de un tema que está en boga, que está en boca de muchos, y es el juicio a Genaro García Luna, este super policía durante los gobiernos de Fox y después de Felipe Calderón, y que ahora está en el banquillo de los acusados. Hay un personaje que de alguna manera también estuvo en aquellos andares en el periodismo y es un querido amigo, respetado y con una gran trayectoria. Pablo Reina, gracias por estar con nosotros. Pablo. Querido Tony, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Pues aquí estamos a la orden. Pablo, para quien no lo sepa, ¿quién es Genaro García Luna? ¿Y por qué es importante este juicio? ¿Por qué se le considera, después de el que se le hizo a Joaquín Guzmán Loera, el juicio del siglo o del año? Yo no sé, dime tú. Pues mira, yo creo que aquí lo que tenemos que poner en el piso para que la gente entienda, yo creo que todo el mundo sabe quién es Genaro García Luna, porque de alguna manera se encargó de la seguridad de los mexicanos, primero pues a nivel local y después a nivel federal. Fue el encargado de la seguridad pública en tiempos el presidente Felipe Calderón a nivel federal, y en tiempos de Fox estuvo encargado específicamente de un cuerpo de policía que era la Agencia Federal de Investigación. Te voy a decir por qué es importante, porque nunca antes había estado sentado en un juicio como el que estamos viendo un secretario de Estado de México en ninguna circunstancia en los Estados Unidos. Y sobre todo porque fue capturado por
el trasiego que hubo de drogas entre México y Estados Unidos, y fue Estados Unidos quien lo llamó a cuentas, no México. Y eso lo hace todavía más importante porque no fue nuestro país quien de alguna manera lo está juzgando, sino fue justo Estados Unidos quien tuvo que hacer el trabajo que México no ha hecho. Hoy sabemos que tiene también órdenes de aprehensión en México, pero creo que esas se le fincaron una vez que Estados Unidos lo llamó a cuentas, donde recordaremos que él vivía, estudió y se paseó, tenía negocios, restaurantes, se fue a refugiar allá. Todo mundo encumbró a este personaje, desde Vicente Fox, después Felipe Calderón. Es decir, la propia Unión Americana encumbró y elogió a este hombre. ¿Cómo es que ahora estarán todos haciendo leña del árbol caído? Mira, yo creo que Estados Unidos en su momento lo utilizó, eso no podría yo contestarlo, no sé exactamente qué papel jugó. Hay, por supuesto, pues personas de la DEA, hay policías implicados en los Estados Unidos que tuvieron que ver con este contubernio. Los permisos, lo permisivo que fue Genaro García Luna con el trasiego de drogas de un país al otro, pues fue aquí, fue con los cárteles mexicanos, no fue con cárteles de Estados Unidos. Si en Estados Unidos alguien participó, permitió o lo encumbró, eso ya es otra cosa, tendríamos que desmenuzarlo. Pero realmente quien de alguna manera permitió que en México la droga saliera de manera, a las puertas abiertas y que los cárteles operaran como lo siguen haciendo hasta la fecha, pues creo que el primero que lo hizo tan abiertamente fue Genaro García Luna, por lo que nos estamos enterando en este juicio, por lo que han dicho todos los testigos y por lo que vemos cómo está la situación. ¿Tú crees que Felipe Calderón no supiera sobre Genaro García Luna, sobre sus delitos, sobre sus pecados? No sé, la verdad es que dicen que un presidente lo sabe todo y si no se entera me parece grave. Sé que pues eran muy cercanos. Lo que me parece grave es que hoy que sabemos todo lo que hubo en ese sexenio, Felipe Calderón esté calladito y no asuma su responsabilidad. Creo que también nos debe una explicación y esa explicación es para todos los mexicanos y nadie está llamando a cuentas a quien finalmente era el jefe de Genaro García Luna, que está ahí, Felipe Calderón. ¿Va a salpicar el juicio a Genaro García Luna? ¿Va a salpicar a Felipe Calderón? No sé si Genaro García Luna lo va a querer implicar, porque sería el único que lo podría implicar. Remontémonos, por ejemplo, al juicio del Chapo Guzmán. Ahí salió en todo este contubernio y permisiones que se dieron en ese entonces el nombre de Enrique Peña Nieto. O sea, lo mencionaron y simple y sencillamente se dijo, bueno, pues son delincuentes, pueden decir lo que quieran, pueden embarrar a quien sea. El tema es también qué pruebas van a mostrar, se graban, había de alguna forma pues testigos de estas reuniones, no lo sabemos, no lo creo, mejor dicho, ¿no? O sea, obviamente creo que para delinquir nadie encima de todo deja pruebas, ¿no? Sería un poco naif creer esto. Tú viviste una experiencia muy, muy tremenda y muchos conocemos la historia de viva voz y leímos tu libro, este asunto del montaje de Florence Cassé. Estuvo como director de la AFI precisamente Genaro García Luna. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿Cuál fue su participación en aquel montaje y en toda esta situación que tú viviste, viendo a los toros desde adentro del ruedo, me atrevería yo a decir? Bueno, de entrada te quiero decir que yo a Genaro García Luna no lo conozco, no lo conocí y ahorita te voy a decir cuáles son las únicas veces que lo he tenido enfrente. En aquel momento ese operativo iba comandado por el número 2 de él, que era Luis Cárdenas Palomino, a quien de alguna manera sí conozco, pues porque estaba ahí, porque en algunos otros operativos estuve presente, porque era una persona con la que los medios tenían que ver. Genaro García Luna no se apareció en ese operativo, era el responsable de la Agencia Federal de Investigación, pero no quiere decir que él haya estado ahí.
¿Qué tuvo que ver en ese operativo que se manipuló? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que él sí se encargó de negarlo, de pedir ayuda, no sé si al gobierno, a las televisoras, para que esto siguiera creciendo, para escalar una mentira, para no dar cuentas que hasta hoy debe de este caso. Nunca supimos ni nunca vimos que nadie le cuestionara sobre ese entramado donde le mintió a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Lo que yo te puedo decir de Genaro García Luna es que nunca lo vi hasta ese día. Después de mi salida de Televisa hubo una conferencia de prensa en el 2008, que fue 2 años después de que yo salí de Televisa. Yo asistí a esa conferencia de prensa con el objeto de... La conferencia era para hablar del caso Martí, pero yo quería preguntarle por este operativo, pedirle cuentas de lo que no había dado. Él simple y sencillamente pues es público, que todo el tiempo estuvo evadiendo su responsabilidad del caso Cassés, y no se permitieron preguntas ni respuestas. La segunda vez que lo volví a ver fue durante las primeras audiencias que se han llevado a cabo en Brooklyn, justamente donde se está llevando ahorita el juicio. Yo acudí como periodista a cubrir esta audiencia y fui ahora sí que a presenciar cómo es que el juez Brian Cogan lo iba a empezar a interrogar, cómo se iba a conformar todo este proceso. Pude entrevistar a su abogado, eso sí, lo vi a él de lejos cuando entró a la sala donde está siendo ahora juzgado. Lo vi demacrado, lo vi flaco, lo vi muy distinto a como lo habíamos visto por lo menos en las pantallas antes. Lo vi tímido, apenas si contestaba yes sir cuando hablaba el juez. Nunca he podido hablar con él. Yo ese operativo lo cubrí porque hubo una invitación a los medios de parte de uno de sus subalternos, que como te mencioné, era Luis Cárdenas Palomino. Así es que es un personaje al que pues todos conocemos. Hay entrevistas que se le han hecho en los que le han preguntado, por ejemplo, si él tenía vínculos con los cárteles, lo negó siempre. Del caso Cassés nunca quiso hablar, simple y sencillamente dijo que los medios solicitaron una recreación, cosa que no es verdad. Digo, lo tendría que probar de alguna manera. ¿Qué medio le pide a un policía que haga una recreación y el policía accede a hacer todo un operativo? Eso me parece que sería hasta irreal pensarlo. Así es que es un personaje con el que, a pesar de que en mi vida ha afectado mucho, yo tengo poco que ver con él y no lo conozco. He seguido muy de cerca todo lo que se refiere a este caso. He leído libros incluso de sus inicios, de cómo él se fue metiendo en la policía, y lo que te puedo decir y me sorprende es que era una persona que empezó delinquiendo, según lo que sabemos por quienes han estudiado su vida, y de delinquir se fue acomodando pues en las corporaciones y llegó hasta donde hoy lo vemos. Y en el juicio, ya nada más para no alargarme mucho, lo que a mí me llama la atención, porque yo ya había escuchado de todo, me escandaliza, por ejemplo, escuchar que integrantes del crimen organizado se vistieran de AFIS y participaran con él en los operativos para atacar a cárteles contrarios a los que él protegía, o que él como secretario de seguridad fue secuestrado por uno de los mandos de un cártel para preguntarle por quién estaba. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Sí crees tú que sean o 10 años o cadena perpetua lo que se le dé a Genaro García Luna? Yo lo que veo y creo y escucho y leo, he estado muy atento a este juicio, es que el jurado, que está compuesto de estas 12 personas, más los suplentes, no tienen, que es parte del proceso, antecedentes suficientes de quién es Genaro García Luna. Leo que en muchas ocasiones el jurado está aburrido, se han dormido. Esta traducción simultánea del español al inglés los ha hecho tal vez perder el interés, y son ellos quienes van a tomar finalmente la decisión que corresponda a una pena. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión? No lo sé. ¿Cuáles son las pruebas que él tiene también para demostrar que no está implicado en todo lo que lo han implicado? Tampoco lo sé, y de eso dependerá. El tema es qué daño y de qué tamaño es el daño que le ha hecho
al país y cuáles son las consecuencias que quedan para el país cuando vemos que los cárteles hoy, bueno, pues en México tienen pues un espacio abierto, controlan ciertas áreas, y esto fue permitido por quienes se supone que tenían que poner orden. Ese es el costo de lo que él tendría que asumir y ese es el costo de lo que tendrán que evaluar los jurados al momento de definir su sentencia. Yo fui una víctima de sus arbitrariedades, pero de las menores, de los menores de sus pecados, que era manipular la verdad. El daño que le hizo al país con el trasiego de drogas y el permitir que estos cárteles operen con impunidad, creo que es otra cosa a lo que estamos hablando si lo ponemos en contrapeso con los operativos. Esto de el contubernio entre los gobiernos, entre el poder y el crimen organizado no es nuevo, Pablo. O sea, desde el Priato, después con el PAN está sucediendo y sucedió todo esto, y ahora se dice lo mismo que con la Cuarta Transformación, que con la 4T, ya ves en las elecciones pasadas, lo que se dice del mismo presidente, el saludo a la mamá de Guzmán Loera, que soltó al nieto de esta señora, en fin, todo este asunto. ¿Qué nos dices al respecto? Si hablamos de todos los beneficios que él tenía y todo lo que escuchamos, porque lo que escuchamos es que él se sentaba con los narcotraficantes a recibir dinero para permitirle la entrada y salida por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es la puerta más grande del país. Entonces, ¿qué más sigue? Si eso es lo que estamos escuchando que hacía, lo que te puedo decir es, sí, eso ha cambiado, ya se puso un alto. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos viviendo en la legalidad o en la ilegalidad? ¿Qué va a pasar con estas personas que hoy tienen el control? Tú bien lo dices, el presidente finalmente escudado en que es un adulto mayor, va y saluda a la mamá de una persona que ha delinquido abiertamente, y si bien la señora no lo ha hecho, creo que el fondo es forma. Y la forma es fondo también. O sea, son señales muy claras de que hay ahí un respeto hacia una figura. No, y después, Pablo, lo que ha dicho de que tienen derechos humanos y que hay que respetarlos y abrazos, no balazos. La verdad, híjole, unas confesiones en las mañaneras que son dignas de análisis, por lo menos. ¿No, Pablo? ¿Cómo va tu libro? Va bien, ¿verdad? Sigue vendiéndose bien, seguramente. Gracias, mi Dios. Pues sí, afortunadamente esto, pues ya estuvo una serie incluso que lo impulsó todavía más. Muchas personas han hablado del libro. El tema es que lo que yo les puedo decir es que en el libro yo cuento lo que sí me consta, lo que yo viví, lo que sí pasó, lo que he de alguna manera podido documentar, que conozcan la versión de lo que ocurrió dentro de la empresa en la que yo trabajaba, el contubernio que hubo entre esta empresa y el gobierno, ¿no? Querido Pablo, ¿qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma? No sin antes agradecerte siempre tu tiempo y tu valiosa aportación. Pablo Rey. Pues me deja el agradecimiento contigo y con tu auditorio, por supuesto, de poder entablar este diálogo, y me deja la esperanza de que todos estemos empujando por un México mejor, porque nosotros como periodistas hagamos nuestro trabajo, que no sean ni las autoridades, ni una empresa, ni la delincuencia los que de alguna manera pues rijan el país. Los periodistas creo que estamos para denunciarlo, y en la medida de lo posible y en lo que a mí me toca, ahí está. Gracias, Pablo Reina, un periodista conocido y reconocido. ¿Te gusta el mezcal, Pablo? Me encanta. Bueno, tienes que probar este mezcal que tengo a mis espaldas. Es Santo Agave, mezcal de culto orgullosamente poblano. Quiote, espadín, etcétera, etcétera. No Yo sabes. soy de fuera, pues me tendrás que invitar un día de estos. Por supuesto, mi querido Pablo, y ahí está para nuestro público, están apareciendo los teléfonos para que por WhatsApp lo pidan y directamente se los mandamos. Bueno, Pablo, muchas gracias a Santo Agave, y desde luego muchas gracias
a todos ustedes por darle like a este video, por compartir esta información muy valiosa y de primera mano, alguien que interactúa en los medios y que ha estado en el lugar de los hechos como es Pablo Reina. Muy bien, pues yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima, gracias.